damos esta mañana por, Señor, estar reunidos aún cada uno en nuestras casas, Padre, para poder alabarte y adorarte y también para poder escuchar de tu palabra, Señor. Pero antes de hacerlo, Padre, queremos orar por aquellas personas que están enfermas. Si tú conoces a alguien, algún conocido, familiar, ora por él. Vamos a orar para que Dios sane esos cuerpos. Padre, oramos, Señor, por cada enfermo, Señor. Padre, los levantamos por nombre, Señor. Oramos por el pastor Sergio Treviño, Señor. Padre, por cada persona que está enferma, que está pasando dificultad en su cuerpo, Señor, declaramos la palabra, Señor, que dice que por tus llagas ya han sido curados. Y en esta hora, Padre, enviamos esa palabra de sanidad y te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú el que vivifique sus cuerpos, los levantes, los restaures y los sanes. Gracias te damos, Padre, y también te pedimos que, Señor, nos ayudes a poner atención al mensaje de esta mañana, Señor. Padre, dejamos de hacer cualquier otra cosa, Señor, para podernos sentar y escuchar y enfocarnos, Señor, en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Que así sea, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, pues muy buenos días. Es un privilegio y un gusto poderte saludar a través de este medio. Gracias nuevamente por conectarte esta mañana. Gracias por seguir en contacto con nosotros. Y como siempre lo decimos, la iglesia no se detiene, la iglesia sigue avanzando. Y gracias a Dios por la tecnología que nos hace seguir escuchando la palabra de Dios. Y yo creo que este año que va apenas comenzando, yo estoy seguro que tú tienes algunos objetivos, metas que ya te trazaste en tu trabajo, en el aspecto familiar, en cada área. Yo creo que cada uno hace ciertas metas y expectativas, pero yo creo que lo que Dios quiere hacer énfasis es que ante todas esas cosas que tú ya estableciste y quieres lograr este año, la número uno sea Él, y el número uno sea buscar el reino de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, verso 33, dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo creo que a pesar de que estamos viviendo situaciones complejas y situaciones diferentes, y a lo mejor tú te has trazado la meta y dices, bueno, pues me voy a esforzar y voy a tratar de sobrevivir, o voy a tratar de hacer esto y lo otro, y está bien. Pero yo creo que Dios no solo quiere que sobrevivamos este año, no solo quiere que rasguñemos las cosas para medio vivir, sino realmente la palabra de Dios dice que Él quiere que vivamos plenamente. Pero ante todo eso, lo que yo quiero transmitirte esta mañana es que Dios es primero. Y el título de este mensaje es sencillo, es de esa manera: Dios es primero. Y aquí lo que Jesús está hablando es que ante todo lo primero tiene que ser Dios. Y lo que nos tiene que ocupar a nosotros es buscar la presencia de Dios, es estar orando, es estar leyendo su palabra, es ahorita estar conectados para escuchar su palabra. Eso es parte de la prioridad, eso es parte de que pongamos a Dios en primer lugar, pero también es importante que nos demos cuenta que también tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Por eso Jesús está diciendo: primero busca el reino de Dios. Entonces necesitamos que esa sea nuestra prioridad, y esta mañana vamos a ver el ejemplo de cómo Dios llamó a unas personas, y Dios eran unas personas normales, eran unas personas común y corriente que tenían un oficio, que tenían un trabajo. Inclusive ahorita nos vamos a dar cuenta que ellos estaban trabajando, pues ganando para la provisión de su familia, para su provisión de su propia vida, pero eran gente comunes y corrientes. Ahora, antes de leer esto, yo quiero también que tú tengas en mente y que abraces lo siguiente: que nosotros hemos sido creados
para poder transmitir el evangelio. No importa si tienes algunos meses o algunos días de escuchar la palabra de Dios, no importa si apenas tienes tiempo o ya tenemos mucho tiempo. Dios nos creó para que cada uno de nosotros podamos anunciar la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros podamos testificar quién es Jesucristo. Y a veces la gente se pregunta, pero yo sé poco de la palabra de Dios, yo no sé cómo hacerlo, pero es tan sencillo como que tú le puedes hablar a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios de repente estabas enfermo, oraste, o alguien oró por ti y sanaste, entonces tú puedes platicarle eso a tus vecinos, a tu familia, y decir, mira, yo tenía esta enfermedad, pero oraron por mí, oré a Dios y Dios me dio sanidad. O también puede ser que tengas un testimonio de la provisión de Dios, de un trabajo, o a lo mejor tu matrimonio, tu familia estaba en problemas, pero conociste a Dios y Dios te dio la capacidad para poder transformar la adversidad que estabas viviendo, y ahora estás disfrutando de una realidad diferente, de una familia diferente, de un matrimonio diferente. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada más es decir, si Dios lo pudo hacer conmigo, seguramente lo puede hacer contigo. Entonces tenemos mucha familia que todavía no conoce de Dios. Están nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase. Hay mucha gente en la cual Dios está interesado que toda esa gente le conozca a Él y también le pueda seguir como lo estamos haciendo tú y yo. Entonces, ahora sí vamos a leer la escritura en el libro de Lucas, capítulo número 5. Y vamos a leer este pasaje del versículo 1, vamos a ir leyendo hasta el versículo 11 y lo vamos a ir comentando. Aquí lo que hace Jesús va a llamar a Pedro y a otros 2 discípulos, ahorita lo vamos a ver, y vuelvo a repetir, como te dije hace unos instantes, ellos eran gente común y corriente como tú. Ellos eran gente que tenían un trabajo, y ese trabajo era la pesca. Pero vamos a la escritura y vamos a leer el versículo número 1. Dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fíjate, hoy la realidad es la misma. Por todo lo que estamos viviendo, cada vez hay más gente interesada en escuchar la palabra de Dios. Y ahí la gente seguía a Jesús. Dice, se agolpaba, se amontonaba. O sea, había una gran cantidad de gente queriendo escuchar lo que Dios quiere hablar a la gente. Y dice el versículo 2: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, dice, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, había unos pescadores que se habían bajado de sus barcas y estaban lavando sus redes. Y dice el versículo 3, dice, y entrando, o sea, Jesús, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Siempre ha sido el propósito de Dios que la gente escuche el evangelio, que la gente escuche las buenas noticias. De aquí Jesús se sube a una barca, que estaban 2 barcas desocupadas, se sube a una de ellas, le dice a Simón, que es Pedro, le dice, retírala un poco. Y Pedro obedece, Simón obedece, retira un poco de la orilla del mar la barca, y desde ahí Jesús empieza a predicar la palabra de Dios. Desde ahí Jesús empieza a anunciar las buenas noticias a toda esa multitud. Y dice lo siguiente, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. Aquí la palabra es muy específica, y dice que cuando termina de hablar Jesús, cuando Él termina de predicar, ahora se va a enfocar en Simón, en aquel que le había prestado la barca. Y dice el versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí lo que está hablando la Biblia es
algo ya más particular. Ya la atención de Jesús ya no está en la multitud, sino ahora está en Simón, está en Pedro. Y Pedro había atendido una necesidad que tenía Jesús, y Jesús lo que tenía esa necesidad era tener un lugar donde poder hablar la palabra de Dios. Y por decirlo así, Simón puede suplir esa necesidad. Es como si la barca se convirtiera en una plataforma así como esta, y desde esta plataforma Jesús pudo hablar, desde la barca pudo hablar a esa multitud. Entonces lo que hizo Pedro, quizá a lo mejor sin darse cuenta, es que simplemente él estaba sembrando su barca para que Jesús pudiera subirse en ella y predicar la palabra. Ahora lo que Jesús iba a hacer era corresponder a esa necesidad que Simón suplió en ese momento para Jesús. Ahora Jesús estaba dispuesto a suplir la necesidad que tenía Simón y otros compañeros que estaban con él. Ahora aquí nos relata en el versículo número 5, dice que Simón le contesta a Jesús, le dice: oye Jesús, toda la noche hemos estado trabajando, pero no hemos pescado nada. Esto lo dijo porque Jesús seguía a Jesús en la barca, y ahora le dice a Simón: ¿sabes qué, Simón? Boga mar adentro. O sea, vamos a lo profundo de este lago, vamos a lo profundo de este lugar para poder pescar. Ahora, los especialistas o los que conocen más de la pesca dicen que el mejor momento para pescar es en la noche. Por eso ellos dicen: toda la noche hemos estado pescando, pero no hemos conseguido absolutamente nada. Dice: más ahora por tu palabra lo vamos a hacer. Y yo creo que también aquí Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Yo creo que a lo mejor no va a ser el momento idóneo aparentemente para hacer ciertas cosas, pero tenemos que tener obediencia en lo que Jesús nos está diciendo. Y ahorita vamos a seguir adelante. Dice en el versículo 6, bueno, antes del versículo 6 es bien importante hacer mención sobre la última frase que está en el versículo número 5. Dice: más en tu palabra echaré la red. Aquí lo importante es que cuando Dios habla, las cosas suceden. Dios creó todo lo que vemos a través de la palabra. Dice: créanse los cielos, y los cielos se crearon, y Dios creó todo por la palabra. Entonces aquí Simón se da cuenta y le dice: mira Jesús, hemos intentado todo. Dice: pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Y eso es lo importante que tiene que estar bien sembrado en nuestro corazón, es que cuando Dios nos habla es porque las cosas van a suceder. Porque dice la Escritura que Dios no puede mentir. Entonces a Jesús no le importaba si ya era de día y quizá los pronósticos ya no eran los mejores para poder pescar, porque ya había transcurrido la noche. A Jesús no le importaba que Pedro le estaba diciendo: oye, ya lo intentamos horas y horas y no sucedió nada. Simplemente Pedro le dice: más en tu palabra lo voy a hacer. Y hay cosas que Dios quizá te ha estado hablando y dices: no creo que sea el mejor momento para hacer las cosas. A lo mejor las circunstancias no están a favor tuya, pero eso no te debe de impedir obedecer la voz de Dios. Y si Dios te está diciendo esta mañana: haz esto, haz lo otro, y tú ya lo tienes claro, lo único que tienes que hacer es como lo dijo Simón: más en tu palabra lo haré. Y fíjate que lo que sucedió por haber sido obediente y por haber hecho lo que Jesús le estaba diciendo, y eso viene en el versículo número 6, dice: y habiéndolo hecho. O sea, Pedro obedeció, Simón obedeció lo que Jesús le estaba diciendo, y dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y dice: y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora es increíble cómo ellos habían tratado, como ya lo dijimos, toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Pero cuando Jesús habló,
Y estos hombres obedecieron y le creyeron. En solo unos momentos, en un momento corto de tiempo, sucedió un milagro. Y sucedió tal milagro que lo que había pasado es que era tan grande la cantidad de peces que empezaron a llenar la barca de ellos. Ahora imagínate cuando Simón estaba viendo y la gente que estaba ahí en la barca, ahí estaba también Jesús, estaban viendo ese milagro. Imagínate la expresión al ver la cantidad de peces que llegaban y que llegaban a la barca, tanto así que ya hace un día tuvieron que hacerle señas a la otra para que viniera la otra barca. Llenaron las dos barcas, dice, a tal grado que parecía que las barcas se hundían por la gran cantidad de peces. Ahora, una primera cosa que debemos entender es que Pedro sirvió a la necesidad de Jesús. Pedro le entregó a Jesús una barca vacía. ¿Ok? No había peces, no habían pescado nada. Jesús se sube en esa barca vacía y Jesús puede predicar la palabra de Dios. Ahora, Pedro entrega una barca vacía y a cambio Jesús le entrega 2 barcas llenas de peces. Eso nos habla acerca que cuando ponemos a Dios como primer lugar, cuando a Dios le damos la prioridad, entonces los milagros van a suceder. Ahora ponte a pensar, si ya estaban cansados Pedro y bueno, Simón y toda la gente que estaba ahí trabajando, ya habían trabajado toda la noche y ya estaban limpiando sus redes ya para retirarse. Quizá decían, caray, no tuvimos un día bueno, a lo mejor no sé, la palabra de Dios no dice si tenía su familia en ese momento necesidad de esa pesca o tenían que vender cierta pesca y no recogieron nada. Pero lo que sí hizo Pedro es no hizo a un lado lo que Jesús le había dicho. Pedro pudo haberle dicho, maestro, pues ya estoy cansado, ya estoy a punto de irme a mi casa y tú todavía pides mi barca para que tú puedas hablar la palabra. Simplemente Pedro fue sensible, escuchó la voz de Jesús y a pesar de las circunstancias, a pesar de su mal día o su mala noche que había tenido, simplemente Pedro obedeció. Pedro sembró su barca y se podría decir que cosechó 2 barcas llenas de peces. Y si Dios te está diciendo algo, por ejemplo, de quizá iniciar un negocio o de pedir un puesto diferente, o hay cosas en la familia que tú tienes que arreglar y a lo mejor tú le has dicho a Dios, has orado y le has dicho, Señor, quizá no sea el mejor momento para hacerlo. Yo te quiero decir una cosa, si Dios te lo dice, hazlo. Porque Dios sigue siendo Dios en medio de la pandemia. Dios no está preocupado por la situación que está pasando en la tierra, por lo que estamos pasando ahorita. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue teniendo la autoridad suficiente, el poder suficiente, el gobierno suficiente para poder hacer las cosas, aunque tú y yo creamos que no es el mejor tiempo. Yo estoy seguro, Dios ha estado hablando a mi vida y está diciendo, no importa que haya una pandemia, la pandemia no va a detener los propósitos que tengo para tu vida. Y yo quiero decirte exactamente lo mismo, esta pandemia no va a detener los propósitos y los planes que Dios tiene para tu vida, sino todo lo contrario. Dios está usando esta pandemia para cumplir los propósitos en tu vida y en mi vida, y lo que tenemos que hacer es creerle a Él, es ponerlo a Él como prioridad, es ponerlo a Él primero antes que cualquier cosa, y entonces los milagros y la provisión de Dios y las cosas sobrenaturales de parte de Dios van a llegar a nuestras vidas, porque a Dios le gusta manifestarse, porque Dios te ama y porque Dios lo que quiere es que tú y yo le pongamos en primer lugar, porque lo que Dios está pidiendo de nosotros es que cada uno de nosotros podamos tener un corazón obediente, un corazón rendido a Él y decirle, Señor, aquí está mi vida, yo quiero vivir para que tu reino avance, lo que tenga es tuyo, úsalo. Así como Pedro sembró esa barca, yo creo que también tú puedes sembrar tiempo, puedes sembrar recursos, puedes sembrar conocimiento, todas esas cosas para que el reino de Dios se establezca en la tierra y cada vez más gente pueda conocer el amor de Dios y el corazón de Dios que tiene para cada ser humano en esta tierra.
Fíjate lo que dice el verso siguiente. Antes de leer el versículo número 8. Tenemos que seguir poniendo a Dios siempre. En primer lugar, si por algunas cosas quizá se han salido de tu control y Dios no ocupa el primer lugar, quizá esa cosa o esa persona o algo que está ocupando el lugar de Dios te puede traer problemas. Por ejemplo, si el dinero o el trabajo está antes que Dios, esa persona lo más seguro es que esté pasando por ansiedad, que esté sufriendo afán, que esté preocupado, que esté desgastado. Y así vive la gente. La gente así está viviendo hoy, con todo lo que está pasando en la actualidad, con todas las dificultades en la economía y en la salud. Como su esperanza es eso en lugar de Dios, entonces eso en lugar de ser una bendición, eso los empieza a ahogar y los empieza a asfixiar. Y lo que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, es que si algo está ocupando el primer lugar en su vida, si lo primero no es Dios en tu vida, lo que tienes que hacer es despojarte de eso, hacerlo a un lado y pedirle a Dios que Él sea lo primero y que tú puedas, que tu vida funcione de acuerdo a que Dios sea tu prioridad. Porque si no, eso que está puesto en lugar de Dios se puede convertir en lugar de bendición en algo que te perjudique, en algo que te quite el sueño, en algo que te robe la paz, en algo que te haga vivir una vida inferior de la cual Dios te ha llamado. Ahora, vamos a seguir leyendo ya los últimos versículos para terminar esto. Y fíjate lo que dice el versículo número 8, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy pecador. Lo que estaba sucediendo en la vida de Pedro, imagínate, Pedro estaba ahí ya con las barcas llenas de peces, ahí estaba Jesús y lo que hace Pedro es simplemente se arrodilla delante de Jesús y él reconoce su estado, reconoce su situación de Pedro y ante los ojos de Jesús le dice, ¿sabes qué? Apártate de mí. Y no es porque lo quería alejar, sino simplemente fue reflejada la condición de Pedro ante Jesús. Y yo quiero decirte eso, que cuando establecemos bien nuestro orden y cuando Dios es lo primero en nuestra vida, entonces se nos es revelada nuestra situación y esa revelación tiene que ver con la dependencia de nuestras vidas para Dios. O sea, te vuelves más dependiente de Dios. O sea, Pedro yo creo que era un experto. Pedro yo creo que tenía años pescando y Pedro se dio cuenta que como unas horas antes no pescaron nada y ahora tenían 2 barcas llenas. ¿Por qué? Porque ahora era Jesús el que estaba en esa barca arriba de él. Y otras versiones dice que se asombraron. Y dice el versículo número 9, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor o el asombro, vienen otras versiones, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo aquí nombra a otros 2 discípulos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dice, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí lo que estaba sucediendo es que Jesús ya estaba llamando a Simón. Dice, mira, ahora antes toda tu vida estabas capturando peces. Dice, ahora vas a dejar eso y ahora vas a venirte conmigo y ahora vas a pescar hombres, vas a pescar almas. Y ya, sabes, yo estaba meditando estos versículos y la verdad es que no sé si quizá la prioridad de Pedro o lo número 1 en la vida de Pedro quizá era el trabajo, quizá era la pesca. Casi siempre toda la gente practica un oficio porque le gusta. Y en ese momento
ese gusto o esa afición o esa prioridad que tenía Pedro por la pesca quedó chiquito al ver la majestad de la presencia de Jesús encima de la barca trayendo esa bendición. Yo creo que se dio cuenta y Pedro pudo comparar la dimensión entre lo que hizo Jesús y lo que era su oficio, y eso fue lo que atrajo la atención de Pedro. Por eso Pedro tuvo un asombro dentro de él, porque dijo: realmente Jesús es mayor que todo esto. Realmente Jesús es algo mucho más grande que lo que puedo haber yo hecho, o es mucho mayor que el oficio que tengo, es mucho mayor de la atracción que tengo aquí en la vida. Y en ese momento yo creo que también por eso Pedro cae de rodillas, asombrado, diciendo: realmente Dios, tú estás por encima de todo. Y fíjate, lo termina el verso 11 diciendo: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. O sea, todo esto que empezamos a leer, todo esto sucedió dentro de las barcas. Y dice el versículo 11, dice que cuando las barcas las llegan, ahí las ponen en tierra, dice: dejándolo todo, le siguieron. Ahora, imagínate, un pescador va a pescar, lógicamente, ¿no? Pero dice aquí que cuando llega la barca lo dejan todo, es decir, ellos dejaron las dos barcas llenas de peces. Ellos dejaron esa pesca milagrosa, la dejaron ahí. Ellos dijeron: yo prefiero al hacedor de milagros que el milagro. Yo prefiero a la fuente de la sanidad en lugar de la sanidad. Y ahí la vida de Pedro y la vida de esos discípulos fueron totalmente transformadas, porque ellos dijeron: yo prefiero ahora la fuente de la provisión, que es Jesús. Yo prefiero a Jesús que la misma provisión. Yo prefiero dejar mi vida y me voy por el autor de la vida, me voy con el autor de la vida, que es Jesús. Y eso transformó la vida de los discípulos. Y yo creo que este año Dios quiere hacer lo mismo en nosotros. Dios quiere impactar tu corazón y que tú puedas decir: ¿sabes qué? Yo dejo esto porque prefiero a Jesús. Yo dejo mi trabajo porque prefiero la fuente de mi trabajo. Yo dejo mi vida misma porque prefiero al autor de mi vida. Y yo quiero seguir todos los días de mi vida a Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice que si hallamos al Hijo, que si hallamos a Jesús, entonces hallamos la vida. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso es bien importante que nuestra vida lo primero sea Dios. Y así como sucedió en la vida de Pedro, también Dios está buscando que suceda en tu vida. En algún momento de tu vida vas a encontrarte con una situación como la que acabamos de leer, en la cual te vas a asombrar, en la cual vas a decir: wow, Señor, nada se compara a ti, y yo prefiero seguir mi vida, y yo prefiero que el resto de mi vida, que lo que me queda de vida, te quiero seguir y lo quiero invertir para que tu reino se establezca aquí en la tierra y mucha gente conozca que Cristo es el Señor. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, yo creo que en este momento es el mejor momento que tú puedes entregar tu vida a Dios. Yo la entregué hace muchos años y quiero decirte, ha sido la mejor decisión que he tomado en esta vida. Y no me arrepiento, sino al contrario, le doy gracias a Dios que Él me encontró a mí y que pude recibirle a Él y entregar mi vida a Él. Y si tú quieres hacer eso esta misma mañana, cierra tus ojos ahí en tu casa o donde te encuentres, siéntate ahí, cierra tus ojos y repite en voz audible esta oración y dile: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Yo entrego mi vida a ti. He escuchado esta mañana que tú eres la fuente de todo, Señor. He escuchado que tú eres, Señor, aquel que me creó, aquel que me sostuvo. Padre, y yo
quiero recibirte, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, quiero conocerte. Así como Pedro te conoció, así como Simón te conoció. Yo quiero que asombres mi vida. Y yo declaro que eres mi Rey, que eres mi Señor, y también confieso delante de los hombres que ahora por conocerte a ti, por tenerte en mi corazón, también yo tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Si tú acabas de hacer esta oración, yo te voy a pedir un favor. Escríbenos ahí en las redes sociales. Escríbenos y dinos, sabes que yo acabo de hacer esta oración, quiero conocer más de Dios, y con mucho gusto te vamos a ayudar para que tú descubras todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y antes de despedirme, yo quiero hacer una segunda oración. Y esa segunda oración es que a lo mejor tú ya conociste a Jesús desde hace mucho tiempo, o apenas tienes algunos meses, pero Jesús ya está en tu corazón. Pero a lo mejor todavía Dios no es la prioridad en tu vida. A lo mejor hay cosas o personas antes que Dios que están en orden más arriba que Dios. Y yo te quiero decir, Dios es primero. Y si tú quieres darle esa prioridad a Dios, acompáñame y también vamos a orar. Para que este año ahora vivas de una manera diferente, vivas buscando a Dios y vivas para que su reino de Dios se establezca. Y ahí dile, Señor Jesús, yo te quiero pedir perdón, Señor, porque no te he puesto en primer lugar. Señor, pero ahora yo quiero hacerlo. Señor, ahora quiero comenzar este año, que tú seas mi prioridad máxima, que tú estés, Señor, en primer lugar antes que todo. Padre, y yo te pido que tú me ayudes a vivir de esa manera. Señor, yo creo que yo puedo ser útil y que soy útil, Señor, también para extender tu reino. Quiero hacerlo. Ayúdame a hablarles acerca de ti, Señor, a la gente que está a mi alrededor, para que ellos también te conozcan. Padre, y también queremos, Señor, que tu reino crezca en esta tierra, Señor. Y yo sé que nos puedes usar a cada uno de nosotros, pero para eso necesitamos que tú seas nuestra prioridad. Y lo hacemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.